muchas gracias a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas por acompañarnos. Estábamos ya hablando aquí un poquito, debatiendo también acerca de esta fiesta que ya se viene en este mes tan importante como es la fiesta de Tata Santiago. Muchos lo conocemos también como la fiesta del Illapa, del Ejo, del Yiju, pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué trae esta fiesta? ¿Será que actualmente nuestros compadres de nuestras comunidades estamos siguiendo con esa tradición que de repente en algún momento después de la colonia nuestros abuelos nos han dejado? Eso es lo que estábamos hablando aquí con Guiñol Quilla. Bienvenido una vez más, Kamisaki, Guiñol. Hola, ¿con qué estás? Hola, hermana. Estamos aquí pues nuevamente muy contentos para compartir. Se acerca una de las fechas importantes, ¿no?, en las comunidades, sobre todo en las que se denominan Santiago, ¿no? Ahí tenemos Santiago de Machaca, ¿no?, Santiago de Oje. En el altiplano hay bastantes iglesias dedicadas a este santo, ¿no? Pero detrás de todo esto pues está pues nuestros elementos andinos, nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad escondidos en ahí, ¿no, hermana? Esta festividad se ha sincretizado, ¿no?, con el apóstol Santiago en la colonia, cuando se sobrepone a lo que es el Illapa. El Illapa que pues está conformado por el Ejo, que es el trueno, ¿no?, y el Yiju, que es el relámpago, ¿no?, lo que deslumbra, ¿no? Estas dos partes tiene el Illapa. ¿Son diferentes? Son denominativos aymaras, así, ¿no?, que lo dicen Ejo, ¿no?, es el trueno, el ruido. El Yiju, ¿no?, cuando resplandece, ¿no? Entonces el Illapa es pues eso, ¿no?, tiene esas partes, ¿ya? Y es muy importante este abuelo, podemos decir, ¿no?, del rayo, ya que se lo respeta bastante en las comunidades, ¿no? Hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque está vinculado este abuelo rayo con la lluvia y con el viento, ¿no? Porque él es el que trae la lluvia, dicen, ¿no?, el que trae también el viento. Y si no, a veces se enoja este abuelo, ¿no? Puede traer granizo, dicen, ¿no?, o puede traer la tutuca o los remolinos, ¿no?, sí, que son bien temidos en las comunidades. Por eso, digamos, se los respeta bastante. Hay lugares, huacas específicas para este elemento del rayo, ¿no? En la colonia lo que se hace es, pues, sobreponer los templos católicos sobre estas huacas. Hay, pues, por ejemplo, acá en Huaki, ¿no?, una iglesia del Tata Santiago, sí, ¿no?, Jesús de Machaca también. Entonces, estos lugares tienen rayo, ¿no? ¿Y por qué son importantes para la cultura andina y sobre todo para los yatiris o para los que están emprendiendo este camino? Muchas veces van a pedir permiso allá, a estos lugares donde tienen rayo. ¿Es como una licencia? Es como una licencia que van a pedir ahí, ¿no? Porque el rayo es el que inicia, marca el taqui, ¿no?, de eso. Y haciendo ciertos rituales con maestros, digamos, más antiguos, tienen que presentar al nuevo, podemos decir, discípulo que se va a encaminar a este camino, ¿no? Hacen la ritualidad al rayo, ¿no?, al Tata Illapa, y él es el que va a dar el permiso. Sabemos muy bien, ¿no?, que el rayo es pues el que elige a las personas, sí, en la comunidad. Uno no se puede hacer yatiri o mauta porque quiere, ¿no? A veces el rayo cae a una persona, puede ser cualquier persona, puede ser hasta, hay relatos, testimonios, yo conozco mucha gente así que la gente menos esperada es a la que elige, sí, ¿no? Hasta un cargador podría estar marcado con rayo, ¿no? Yo conozco así bastantes. A veces no siguen este taqui algunos sí siguen, pero cuando a veces no siguen,
no siguen estas personas elegidas, a veces les va mal, ¿no? Hay testimonios, inclusive libros que se han escrito de Policarpio Flores, por ejemplo, ahí cuenta, ¿no?, que era un elegido y que no había estado siguiendo ese camino y le iba mal, hasta que por fin se lo van a sacar permiso y licencia, y a partir de eso ya ejerce su cargo como yatiri, ¿no? Y ya le empieza a prosperar en su vida, ¿no? Ya. Gilata, lo que no logro comprender, y hablando también aquí en la comunidad con algunos compañeros de trabajo, generalmente tú has dicho, ¿no? El rayo trae lluvia. Generalmente y en el ciclo agrícola que nosotros tenemos, la lluvia se registra a finales o a mediados del mes de diciembre, enero y febrero, Claro. por ejemplo. Pero en julio no hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia. ¿Cuál es el sentido? ¿A qué se debe esto, compadre? Y celebramos la fiesta, por ejemplo, del Tata Santiago, la fiesta del rayo. Sí. Hay, en la cultura andina no solamente hay un rayo, ¿no? Hay varias clases de rayo. ¿Cuántos a propósito? Se habla de 3, algunos de 2, ¿no? Por ejemplo, hay regiones donde se maneja a 3 clases de rayo y esas están sincretizadas en el este, ¿no? En los santos como San Jerónimo, San Felipe y Santiago, esos 3 se manejan en un lugar. Pero en los lugares como más al sur, en la Ingavi, por ejemplo, hay San Andrés y Santiago, ¿no? Y hay poblaciones con ese nombre y son hermanos. Sí. Son hermanos, Sí, ¿no ve? sí, sí. Y la fiesta, por ejemplo, de San Andrés es a finales de noviembre, 30 de noviembre exactamente, cuando ya va a empezar la época de lluvias, ¿no? Y en este sector, en esa parte, en el pasado, ¿no? Pues se dice que se hacía, digamos, esta fiesta, la ritualidad era bien especial, ¿no? Porque tenían miedo que el rayo, digamos, traiga granizo, todo eso. Y para eso, digamos, iban a la chacra con los abrigos al revés, dicen, ¿no? Con los ponchos al revés, ¿no? Ya. Y mascaban la coca con el lado izquierdo, ¿no? Entonces, digamos, es el complemento. No podemos decir que la parte mala, porque en la cultura andina no hay el bien y el mal, los conceptos. Pero siempre hay, digamos, ese otro complemento, no sé si podemos decirlo negativo o positivo, ¿no? Pero siempre hay esas dos fuerzas, ¿no? Y el Santiago y el San Andrés también son como hermanos, pues, ¿no? Son como hermanos. Ahora, en el caso de San Andrés sí está ligado con la lluvia, ¿no? Pero sobre todo por el temor, ¿no? Por el temor que puede causar, digamos, trayendo los granizos. Eso no se quiere en la comunidad, ¿no? Ahora, en el caso de Santiago, podría estar ligado al guañarayo. Hay ese elemento, Hay el sí. rayo seco, dicen, ¿no? Donde a veces no hay No está lloviendo, no hay ves, nada, no. pero cae, ¿no? Sí, pero sí, cae, sí. ¿qué ha pasado aquí? Dicen, ¿no? El guañarayo, Sí, sí. ¿no? Entonces, es muy interesante estudiar los conceptos, digamos, de región a región. Como te digo, hermana, hay otros que manejan 3 rayos, ¿no? Otros 2 rayos. No sabemos, digamos, en nuestras regiones cuántos tipos de rayos habrá, ¿no? Y el lugar, por ejemplo, a nuestros hermanos de las ciudades, el lugar, por ejemplo, donde caía el rayo, era Exacto. un lugar sagrado. Tú no podías ingresar porque te podías enfermar, y así era en la comunidad. Sí, exactamente. A ver, en experiencias personales yo le voy a contar, hermana. Por favor. Allá en mi pueblo, ¿no? En mi comunidad, detrás de la casa tenemos varias quisuaras, ¿no? Y yo cuando era niño, mi tío llegaba, ¿no? De visita, y mi abuela le decía a mi tío, pues siempre le gustaba ir a orinar ahí atrás. Mi abuela le decía, no vas a orinar en esa quisuara, no vas a orinar porque ahí ha caído rayo. Ya. Y mi tío, como era medio de la ciudad, no hacía caso. Ya. Y hasta que yo he visto, ¿no? Yo he visto que ha orinado. Ya. Y al día siguiente, esto no es mentira, ¿no? Que ha aparecido toda su cara lleno de ronchas, ¿no? Como una especie de alergia, todo. Ya. ¿No? Sí. Y él no creía, y bueno, hasta que le ha pasado, Claro. ¿no? Y otro caso también en otro terreno de por ahí, me cuentan pues que había caído también en un lugar así, ¿no? Rayo,
había matado a una vaca, dice, ¿no? En ese lugar, en ese lugar. Y en ese lugar ya mi abuelo ya no pasaba por ahí. Ya han amontonado la gente, los vecinos, todo aquello, un promontorio de piedras, ¿no? Ya una especie de calvario, dice, ¿no? Y cada jueves dice que venían pues los vecinos de otros lugares a hacer ahí, a chayar. Claro, ¿no? es que es un lugar ya sagrado, ¿verdad? Claro, es un lugar sagrado. Y el día jueves también está dedicado a eso, o sea, al rayo. Al rayo, al sí, rayo, sí, sí, ¿no? sí. Es muy importante este respeto que se tiene al rayo. ¿Y hoy por hoy se tiene todavía en nuestras comunidades, Guiñol? Lamentablemente, como la nueva generación se está perdiendo, hermano. Hasta ¿no? los lugares sagrados. Hasta los ¿no? lugares sagrados. Como te digo, es el lugar que ahora mi abuelo me contaba, ya están, las piedras ya están desparramadas, ya la gente del lado también se ha empezado a ir, ha muerto, ¿no? Entonces, se está olvidando prácticamente, ¿no? ¿Y esto qué problemas nos podría traer, Guiñol? El que no respetemos estos lugares sagrados. Antes los abuelos parece que vivían en esa conexión desde niños. Uno aprende desde chiqui, desde 3 años, que no tenías que entrar a ese lugar, que no podías subir a ese lugar ni acercarte porque ha llegado el rayo. Pero hoy por hoy, ¿qué consecuencias nos traerá esto, compadre? Pues esto va a afectar inevitablemente en nuestro contexto, en el clima, en el ambiente en que vivimos. ¿Por qué a veces, digamos, en la comunidad, ahora en estos tiempos decimos que hay sequía, no llueve, o el tiempo está loco, decimos? A veces nos preguntamos eso y culpamos a otras cosas cuando nosotros, la gente, nos hemos olvidado a hacer este tipo de ritualidades, este tipo de conexión, hermana, ¿no? Porque en la cultura andina todo lo que las personas, la comunidad hace, influye en la producción, ¿no? En el ciclo agrícola. Por eso es que... Incluso las mismas vertientes. Las mismas vertientes. ¿No? Entonces yo, como historiador, a veces me gusta leer, investigar, ¿no? De antropólogos. Y estaba leyendo, ¿no? Aquí en un libro de una antropóloga alemana, Ina Rossi, donde hace pues ¿no? Una descripción de las ritualidades para llamar la lluvia. ¿Ya? Ya hay una cuestión bien interesante allá, lo que me ha llamado sobre este tema del rayo, ¿no? Cuando ya se termina de sembrar, ya se empieza, ¿no? a llamar la lluvia. Y en esta región de Charazani, ¿no? Del norte de La Paz, de varios aylus de allá, había una conexión fuerte, ¿no? Con estas ritualidades para llamar lluvia. Y en uno se menciona que está ligado con el rayo, que iban a ¿no? A la montaña del rayo, y donde había una vertiente, ¿ya? Y en ahí había una especie de danza, ¿no? Los parapusaj, dicen, ¿no? Donde iban con unas especies de pinquillos y un tambor, dicen, ¿no? Yeah. Y también llevaban unas chuvas, ¿no? Unas olitas así, ¿no? De barro. Y en ahí es donde traían las ollas. Y estos bailarines muchas veces iban así, como usted lo puede ver, con una especie de bastón, con una bandera blanca en la parte de arriba, reflejando al rayo, ¿no? Y sus ondas eran como el trueno, ¿no? Porque cuando llegaban, se dice, cuando llegaban a su comunidad, trayendo las ollas de barro, llevaban a la chacra, empezaban a ondear, dicen, ¿no? Para romper las ollas. Entonces, ese es el trueno, están reflejando este fenómeno climatológico, cuando cae rayo y hay lluvia, ¿no? Entonces, ves, digamos, como todo las danzas, todas las ritualidades que se hacen, están conectados con la naturaleza. Definitivamente. ¿No? Y si nos olvidamos de hacer esto, entonces nosotros también nos estamos limitando, digamos, ¿no? Ya no estamos siguiendo eso,
Entonces, ya va a haber un desorden. Así es, señor, desorden. definitivamente. Bueno, mientras sí, en comunidades tenemos a nuestros tíos, a nuestras tías, tenemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, escucharlos, saber de la historia es tan importante, compadres. Hay veces, muchas veces no valoramos. No Exacto, valoramos sí. definitivamente, pero escúcheles cuál es la sabiduría que ellos tienen y vayamos aplicando en nuestra cotidianidad. Quiñol, muchas gracias. Te De nadie, esperamos hermano. siempre, ¿ya? Gracias, hermano, a usted más bien por la Hayaya, cobertura. gracias por estar Hayaya, aquí. hermano. Gracias. Hayaya.